Bienvenidos a La Tía Política, este martes 24 de marzo. Hoy vamos a hablar del gran orgullo de la 4T, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Recordemos que es el proyecto que nos vendieron como soberanía energética, modernidad y desarrollo, pero que hoy huele más a chapopote, enfermedad y corrupción que a gasolina. Finalmente, Pemex ya confirmó un nuevo derrame de combustible en Dos Bocas, pero es el tercero en menos de un mes. 3 incidentes en semanas no es mala suerte, es un sistema podrido. Greenpeace y otras organizaciones documentan que el derrame se ha extendido ya por cientos de kilómetros en el Golfo de México, con la presencia de chapopote en decenas de puntos de la costa de Veracruz y de Tabasco. Mientras tanto, el gobierno habla de situación bajo control y de operativos ejemplares. Eso sí, con un ridículo despliegue frente a la magnitud del desastre, más pensado para la foto que para limpiar el mar. Vamos a desnudar hoy este modelo. Dos Bocas no es un accidente, es un engranaje de corrupción, propaganda y saqueo al que le pusieron casco, overol y logotipo de la 4T. La narrativa oficial dice soberanía energética, orgullo nacional, refinería de vanguardia, pero la realidad se resume en unos cuantos elementos muy claros: derrames, sobrecostos, muertos, enfermedades y un mar convertido en basurero de hidrocarburos. Que quede claro, Dos Bocas no falla porque haya una torpeza aislada, falla porque fue pensada como 3 cosas al mismo tiempo. Es la caja chica y la caja fuerte del grupo político en el poder. Es una escenografía para el relato de que ya no dependemos del extranjero. Y es una plataforma de contratos para amigos, compadres y redes regionales. Cada vez que hay un derrame, un incendio, una muerte o un reporte de enfermedad en las comunidades cercanas, la reacción del gobierno es hecha como en calca: minimizar, negar responsabilidad, echarle la culpa a alguien más y volver a presumir la obra en la siguiente mañanera. Lo que estamos viendo con el nuevo derrame no es un error. Estamos hablando de impunidad planificada. Pemex reconoce el derrame, pero lo hace en lenguaje de burócrata asustado. No dicen ecocidio, no dicen crisis ambiental, dicen presencia detectada y situación bajo control. El mismo estilo de siempre, ¿no? El mar está negro, pero en el comunicado todo es color de rosa. Mientras documentos y reportes de organizaciones civiles hablan de un derrame que ya se extendió por unos 600 a 630 kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco, con más de 50 puntos llenos de chapopote, el gobierno presume avances de limpieza concentrados en unas cuantas playas turísticas. Incluso hoy en la mañana vimos a la señora presidente con A hacer el ridículo tratando de contestar lo de Dos Bocas. Y vimos cómo ni siquiera sabe las instituciones que participan en su grupo multidisciplinario. Hice un grupo interdisciplinario donde está la Secretaría de Marina, Profepa, ASEA, que es la agencia, a ver si me das el nombre de ASEA. Pero así es como el gobierno presume avances de limpieza en unas cuantas playas turísticas. Greenpeace advierte que la situación no está bajo control y exige incluso declarar emergencia ambiental en las zonas afectadas. El operativo que presumen es insultante frente al tamaño del problema. Unos cientos de personas, unas cuantas embarcaciones y una narrativa que intenta vender una catástrofe como si fuera un charquito en el patio de Pemex. Aquí el mensaje es muy claro.
El mar, las comunidades pesqueras, los manglares y la fauna valen menos que la reputación política de una refinería estrella de Morena. Nos dijeron que Dos Bocas iba a traer prosperidad, pero lo que está llegando a las playas es chapopote. La 4T jura que tiene todo controlado, excepto el derrame, los contratos, la corrupción y la verdad. ¡Ay, no más! El Golfo es hoy el basurero petrolero de un gobierno que se niega a mirar el desastre que ellos mismos causaron. En medio del derrame, la reacción política de Claudia Sheinbaum no es investigar a fondo a Pemex ni exigir responsabilidades, es deslindar a la empresa del Estado y culpar a un barco privado. Mientras se habla de investigaciones abiertas y de que Pemex está haciendo todo de su parte. Este discurso no es ingenuo, es una jugada doble, porque protege a Pemex como símbolo político de la 4T y evita que la refinería estrella quede manchada directamente por el ecocidio. Jaque mate, ¿no? Mientras la marea negra avanza y las organizaciones presionan por información real, la narrativa presidencial del gobierno es clara. El problema no es la refinería, el problema no es de Pemex, el problema casualmente es de cualquier otro actor que no afecte el mito de la soberanía energética. No es solo un derrame, es una lección de cómo se institucionaliza el encubrimiento. Quien gobierna no asume costos, los distribuye hacia abajo, hacia alguien sin marca 4T en la frente. Mientras nos hablan de soberanía, pues en el entorno inmediato de la refinería, como lo hemos visto, hay escuelas y barrios viviendo un experimento tóxico diario, preescolar y primaria pegados al complejo, mechones de gas visibles, ruido constante y olores que no necesitan peritos para saber que allá está pasando algo muy malo. Reportes locales señalan que padres de familia y docentes han denunciado problemas respiratorios, mareos, sangrados de nariz, crisis de asma y otros síntomas en niñas y niños desde que la refinería empezó, desde que hicieron todas sus pruebas y empezó a operar. No estamos hablando de escenarios hipotéticos. Son menores de edad que van todos los días a estudiar junto a un monstruo industrial que quema gas a metros de sus patios. Desde 2019 se vienen prometiendo reubicaciones, medidas de seguridad, mejoras en infraestructura, pero los hechos son otros. Ahí siguen las escuelas. La refinería sigue expandiéndose. Las familias siguen respirando el costo de una obra que no pidieron. La 4T decidió que esos niños y niñas son daños colaterales de la soberanía energética. Para ellos la educación pública es importante, siempre y cuando quepan las escuelas entre un mechero y una fuga. Es el retrato perfecto de un gobierno que le habla de pueblo a la Cámara, pero le da la espalda cuando prende la antorcha de gas. Pasemos del ecocidio al negocio. La refinería Olmeca en Dos Bocas terminó costando alrededor de 20.959 millones de dólares, casi 3 veces el presupuesto original que se nos vendió. No es una refinería un poquito más cara, es un megaproyecto de sobreprecio brutal, con recursos públicos metidos en un hoyo negro que se justifica a diario con discursos, no con resultados. A pesar de ese costo descomunal, reportes apuntan a que la planta no opera a la capacidad que prometieron, que sigue en etapa de pruebas, que su producción está por debajo de lo necesario para justificar el gasto. O sea, se pagó como si fuera una refinería de clase mundial, pero se entrega un proyecto incompleto, ineficiente y rodeado de polémicas. En paralelo, hay investigaciones periodísticas muy serias y de organizaciones civiles que han señalado
empresas vinculadas con actores políticos de la región, como redes asociadas al ex secretario de Gobernación y ex gobernador tabasqueño, obteniendo contratos jugosos. Para variar, adjudicaciones opacas, sin competencia real, a grupos favorecidos por el círculo de poder. Ay, qué raro, ¿verdad? Hay señalamientos de participación de funcionarios locales y esquemas de robo y tráfico de hidrocarburos alrededor del complejo, reforzando la idea de que el huachicol no se acabó, nada más se mudó a unas oficinas con aire acondicionado. Y que quede claro, Dos Bocas es el sueño húmedo de cualquier red de corrupción. Dinero público a raudales, contratos técnicos que pocos entienden, una bandera patriótica para blindarlos de toda crítica. Mientras la 4T presume grandeza, soberanía y eficiencia, los hechos apuntan a lo contrario. Derrames repetidos y un Golfo de México convertido en zona de sacrificio. Comunidades costeras con pesca afectada, playas contaminadas y actividades económicas en riesgo. Escuelas y barrios viviendo al lado de mecheros y emisiones que dañan la salud. Sobrecostos multimillonarios para variar, sin explicación clara ni responsables. Y bueno, del otro lado hay voces políticas, sociales y técnicas que insisten en algo muy básico. Auditorías serias e independientes, rendición de cuentas de los funcionarios y contratistas, controles ambientales y de seguridad que no dependen del humor del presidente o la presidenta con A, ni de la narrativa diaria. Como vemos, este es un proyecto que se vende con spots y mañaneras. Y un país que paga con salud, mar contaminado y recursos públicos que nunca vuelven. Yo les pregunto, ¿por qué la 4T minimiza sistemáticamente derrames y accidentes? Cuando la joya de la corona de tu gobierno acumula explosiones, muertos y ahora un derrame de petróleo que ya afecta alrededor de 630 kilómetros de la costa en el Golfo de México, reconocer fallas no es un gesto de humildad, es pegarle un tiro directo a tu propio relato. Por eso, el discurso oficial evita palabras como catástrofe ambiental o crisis ecológica y la sustituye con frases asépticas como presencia de hidrocarburo y situación bajo control. Aunque organizaciones como Greenpeace insistan que el derrame sigue sin control real y que el hidrocarburo sigue llegando a playas, manglares y lagunas. Aceptar la magnitud del desastre implicaría reconocer que el megaproyecto estrella fue mal planeado, mal supervisado y peor operado después de haber triplicado su costo original. El costo político de decir la verdad sería admitir que vendieron soberanía energética. El costo político de decir la verdad sería admitir que vendieron soberanía energética y entregaron ecocidio. Por eso el gobierno prefiere administrar el lenguaje, regatear los datos y apostar a que si se repite suficientes veces que todo está bajo control, la gente dejará de mirar el mar todo manchado de chapopote. ¿Cómo es que operan las redes de corrupción alrededor de los contratos de Dos Bocas? Detrás del desastre ambiental hay un patrón financiero muy claro. La refinería Olmeca fue presupuestada en alrededor de 8.900 millones de dólares y hoy se calcula en unos 20.959 millones. En números planos, un sobrecosto de aproximadamente 135%, lo cual la coloca entre las refinerías más caras del mundo. Ese salto no se explica solo por factores externos o inflación global. Se explica por una estructura de contratos inflados, ampliaciones de obra, ajustes de diseño y decisiones tomadas con criterios políticos más que técnicos. Muy al estilo 4T. Los especialistas señalan que Dos Bocas encabeza el ranking mundial de sobrecostos
relativos en proyectos de refinerías, superando incluso el promedio internacional de incrementos. En la práctica, eso significa que la obra se convirtió en una máquina de adjudicar contratos jugosos a consorcios seleccionados, con procesos opacos, poca competencia real y una constante: la información completa sobre quién ganó qué, cuánto cobró y bajo qué condiciones llega tarde, fragmentada o de plano no llega. Así es como operan las redes de corrupción modernas. Detrás del discurso de soberanía hay todo un esquema donde la obra pública sirve como vehículo para trasladar dinero del presupuesto a bolsillos privados, al amparo de la narrativa política. Otra pregunta: ¿qué responsabilidades tienen Claudia Sheinbaum y la Administración Federal en estos encubrimientos? Frente al derrame, la respuesta desde la presidencia no fue abrir todas las líneas de investigación posibles sobre Pemex y la refinería, sino descartar rápidamente que el incidente proviniera de instalaciones de la empresa del Estado y atribuirlo a un buque privado, aclarando que aún no se identifica a la empresa responsable. Este gesto político pesa más que cualquier informe técnico. Marca desde arriba la necesidad de proteger a Pemex y a Dos Bocas y de dirigir la atención pública hacia un actor externo todavía muy difuso. Cuando la máxima autoridad adelanta el veredicto mediático antes de que concluyan las investigaciones, está enviando un mensaje muy claro a las instituciones encargadas del caso. La prioridad no es descubrir toda la verdad, caiga quien caiga, sino encuadrarla de modo que no toque al proyecto símbolo de la 4T. Esa es la responsabilidad de la presidenta con A y de su administración. Utilizar su poder de comunicación para construir un relato donde Pemex aparece como víctima colaboradora y no como posible origen del ecocidio. Aún cuando organizaciones ambientales y comunidades afectadas señalan a la zona de Dos Bocas como epicentro del problema. Ahora, ¿cómo afectan estas megaobras la salud y la vida de las comunidades cercanas? Mientras se habla de soberanía energética y en conferencias y discursos, en Paraíso, Tabasco, hay 2 escuelas. La Agustín Melgar, que es preescolar, y la primaria Abías Domínguez Alejandro, que viven pegadas a la refinería, con mecheros visibles, ruido constante y olores a gas que obligan a los alumnos a usar cubrebocas dentro del salón cuando el aire se vuelve irrespirable. Madres, padres y docentes han denunciado que desde que comenzó la operación del complejo, los niños y las niñas sufren dolores de cabeza, náuseas, mareos, problemas respiratorios y episodios en los que simplemente no pueden permanecer en clase por las emisiones. Los reportes señalan que las familias han exigido la reubicación de los planteles ante el riesgo ambiental y de protección civil, pero las autoridades no han dado una respuesta de fondo. Ahí siguen las escuelas, la refinería sigue creciendo y los menores siguen expuestos a humo, ruido y partículas como si fueran parte del costo normal de hacer negocios con petróleo. Estas megaobras no solo cambian paisajes, cambian la vida cotidiana de comunidades enteras, que pasan de respirar aire limpio a compartir territorio con una instalación industrial de alto riesgo que nadie les preguntó si querían como vecina. Si me preguntan por qué los costos se disparan mientras la producción sigue por debajo de la capacidad prometida, pues les voy a contestar. Si una refinería casi triplica su costo inicial y se convierte en una de las más caras del planeta, como lo vimos hace unos minutos, uno esperaría una planta modelo inaugurada a tiempo y funcionando a plena capacidad. Pero en Dos Bocas hemos visto otra cosa: retrasos reiterados, etapas de prueba prolongadas, incidentes como explosiones e intoxicaciones, inundaciones y metas de producción que se posponen una y otra vez. Pretextos y pretextos. La brecha entre lo que se prometió y lo que se entrega tiene una explicación incómoda.
Se dio prioridad al calendario político y el uso de la obra por encima de la planeación técnica realista. Los especialistas en energía han advertido que este tipo de megaproyectos suelen rebasar sus presupuestos, pero que el caso de Dos Bocas rompe récords incluso frente a otros complejos internacionales, sin que haya una justificación proporcional en el desempeño operativo. Esto obviamente sugiere una mezcla de improvisación, malas decisiones de diseño y uso de la refinería como escenario de anuncios presidenciales, más que como infraestructura planificada para funcionar de forma óptima. Mientras tanto, la ciudadanía paga 2 veces, con recursos públicos inflados y con una producción que no corresponde al tamaño de la factura. Ahora, ¿qué nos enseñan estos incidentes sobre la opacidad de la 4T? El manejo del derrame encaja en un patrón que ya es muy reconocible. La información oficial llega tarde. Se enfoca en mostrar avances de limpieza en algunas playas, mientras que Greenpeace y otras organizaciones documentan que el hidrocarburo sigue llegando a nuevos puntos y que la atención se concentra en zonas turísticas, no necesariamente en los más vulnerables ambientalmente. A esto, súmale las contradicciones sobre el origen del derrame y el hecho de que a semanas del inicio del evento no haya una explicación pública completa y veraz sobre qué lo causó y qué medidas estructurales se tomarán para evitar que vuelva a ocurrir. La misma lógica de la caja negra se ve en los sobrecostos, en los contratos poco transparentes y en la ausencia de responsables identificados tras explosiones e intoxicaciones relacionadas con la refinería. Los incidentes de Dos Bocas nos muestran que la llamada cuarta transformación no desmontó el viejo modelo de megaproyectos opacos, sino que lo heredó, lo engordó y lo envolvió en un nuevo discurso. Ahora hablan de transformación, pero se gobierna con las mismas sombras de siempre. El mar se mancha de petróleo mucho más rápido de lo que el gobierno se atreve a manchar de verdad su narrativa. El nuevo derrame en Dos Bocas es un nuevo intento de maquillaje oficial. Es la nueva prueba de que la prioridad de este gobierno no es el mar, ni los pescadores, ni las niñas y niños que van a la escuela al lado de los mecheros. La prioridad es proteger la marca, sus redes de corrupción y el cuento de que la refinería es orgullo nacional. Pemex habla de que todo está bajo control, mientras organizaciones independientes denuncian que el derrame se ha extendido por cientos de kilómetros y que la limpieza se concentra solo donde hay turistas, no donde viven las comunidades. Tenemos trabajadores, pescadores y pobladores que dicen que se sienten defraudados por su gobierno y que la 4T nos tiene engañados. Así es como pescadores de Tabasco reclaman falta de atención ante este derrame en el Golfo de México. Nos dicen que el problema no es de Dos Bocas, no es de Pemex, no es del gobierno. Entonces yo pregunto, ¿también el chapopote que estamos viendo llegó solo por voluntad propia a la costa de Veracruz y Tabasco? Los sobrecostos, los contratos de empresas amigas, las investigaciones por huachicol en torno a la refinería y la falta de resultados reales pintan un panorama muy claro. La obra pública se convirtió en botín político. Las megaobras de la 4T no están diseñadas para cuidar la vida, están diseñadas para continuar y cuidar los negocios. Dos Bocas es el espejo en el que se ve la 4T sin filtro. Un gobierno que prefiere un buen titular a una playa limpia. Un gobierno que protege a sus contratistas y deja solos a los pescadores. Un gobierno que puede convivir con niños mareados, pero no tolera una crítica en redes. Este es el verdadero rostro de su transformación. Un país que se hunde en chapopote, mientras que desde el poder nos dicen que huele a progreso. O sea, que en México solo importa quién tiene el poder, quién vigila el poder y a quién le apagan la luz cuando estorba.
Mientras vemos a un gobierno que minimiza derrames y protege megaproyectos cuestionados, el SAT ratifica la cancelación de cientos de permisos a organizaciones civiles para recibir donativos deducibles. No es un movimiento aislado, forma parte de un endurecimiento fiscal que en papel habla de orden y transparencia, pero en la práctica golpea a quienes justamente se dedican a vigilar, denunciar y documentar abusos de poder. Lo más perverso no ha terminado, es el nuevo requisito. Ahora resulta que las ONGs que investigan, por ejemplo, corrupción, medio ambiente o violaciones de derechos, deben conseguir una carta aval de la institución pública relacionada con lo que hacen para renovar su calidad de donatarias. O sea, en buen español, la dependencia que tú vigilas tiene que firmar que existes y que está de acuerdo con que sigas recibiendo recursos. El vigilado se convierte en filtro del vigilante. En esta carta aval, el truco es, si investigas, te apago. ¿Y qué está pasando? Exactamente lo que era previsible. Muchas instituciones simple y sencillamente no entregan la carta. No hay negativa formal con argumentos públicos, hay silencio administrativo, omisión, te dan largas. Y sin esa carta, las organizaciones no cumplen el requisito y el SAT procede a cancelar su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. En la práctica, esto va a tener un resultado brutal. Las ONGs que investigan corrupción, medio ambiente, seguridad o uso de recursos públicos pierden una parte clave de su financiamiento porque sus donantes ya no pueden deducir esos apoyos. El gobierno no tiene que descalificarlas abiertamente, solo les cierra la llave fiscal. Es el diseño perfecto para desactivar contrapesos sin gritos ni patadas. Basta con que la autoridad regulada no emita una carta y el fisco hace el resto. Al mismo tiempo, el gobierno avanza hacia otro tipo de control. Antes de terminar 2026, ya no se podrá pagar gasolina ni casetas de autopistas con efectivo. Todo tendrá que ser mediante medios electrónicos. Oficialmente, el argumento sonaría razonable: modernizar, digitalizar, evitar el efectivo que alimenta informalidad y delitos. Pero si lo conectamos con el resto del panorama, el mensaje de fondo es inquietante. Cada litro de gasolina, cada caseta, cada trayecto por carretera va a quedar registrado electrónicamente. Eso significa trazabilidad total de movimientos, consumo y rutas en manos de un Estado que ya demostró que no tiene problema para usar instituciones fiscales para apretar a quienes le incomodan. No es que pagar con tarjeta sea malo en sí mismo. El problema es quién controla el sistema, con qué contrapesos y con qué garantías, cuando al mismo tiempo se castiga a la sociedad civil crítica y se concentra el poder en un solo proyecto político. Hablemos también del relanzamiento del PAN rumbo al 2027. Un partido que durante años fue sinónimo de cúpulas, dedazos y acuerdos de café, hoy se presenta como la alternativa ciudadana, abierta y anticorrupción. Todo esto frente a Morena y la 4T. Jorge Romero se paró frente a miles de personas para decir: ahora te toca a ti, y anunciar que el 100% de las candidaturas del PAN se van a abrir a la ciudadanía usando tecnología de filtros y revisión de antecedentes para dejar fuera a quienes tengan vínculos con el crimen organizado. Mientras Morena presume encuestas y estructura y tómbolas, el PAN apuesta a otro relato: limpiar la casa, abrir las puertas y decirle a la gente que ya está harta de la política. Si esto te choca, éntrale para cambiarla. El mensaje central del PAN es fuerte: rompemos con la política tradicional y de paso acusamos a Morena de ser refugio de guachicoleros, talamontes y redes criminales. Mientras el partido en el poder concentra decisiones, reparte cargos, amiga a los leales y normaliza la presencia del crimen organizado en elecciones, el PAN nos dice que va a ser lo contrario:
Va a abrir candidaturas, revisar antecedentes, validar identidades y filtrar cualquier vínculo con organizaciones delictivas. La apuesta es muy clara. Llegar al 2027 sin alianzas partidistas, pero con una alianza muy distinta, la alianza con la ciudadanía. Y al mismo tiempo, pintar a Morena como el espacio donde ya está formado el crimen organizado, listo para usar la política como escudo. Esto es un choque frontal de narrativas. O te identificas con el partido que se va a limpiar o con el que acusan de estar ya capturados por pactos criminales. En entrevistas y eventos recientes, Jorge Romero ha sido muy duro. Así sea el mínimo indicio de que estás haciendo equipo con el crimen organizado, ahí nosotros le decimos adiós. Con esa frase está intentando marcar una línea roja que, según él, Morena ya cruzó hace tiempo. La línea que separa a un partido político de convertirse en brazo civil de grupos delictivos. Romero sostiene que los delincuentes, los guachicoleros y los talamontes ya tienen donde formarse, en Morena. Mientras Acción Nacional se propone como la casa de quienes quieran combatir esa realidad y no beneficiarse de ella. El contraste que busca es muy claro. Filtros, revisión de historial, uso de tecnología para detectar vínculos criminales. En cambio, Morena son acuerdos con estructuras criminales que terminan influyendo en elecciones, territorios y gobiernos. O sea, que si traes guachicol en la hoja de vida, te van a decir que al PAN no entras. Y ya sabes a dónde tienes la puerta abierta. Es un golpe directo a la narrativa de combate al crimen de la 4T, acusándolos de ser parte del problema. El anuncio más vistoso fue este. Todas las candidaturas del PAN para 2027 se abren a la ciudadanía, sin necesidad de militancia previa. La puerta de entrada ya no será solo el comité municipal, el líder regional o el compadre de un diputado. Será una aplicación hecha por el partido donde cualquier persona podrá registrarse, cargar sus documentos, acreditar su identidad y demostrar antecedentes limpios. Después va a venir la parte política, entrevistas, debates, encuestas, ejercicios de contraste, donde la base panista y la ciudadanía podrán evaluar a quienes aspiran. Romero lanzó un reto directo. Si ya chocaste con los políticos, con la política, pues éntrale para cambiarla. Es una invitación que mueve la carga a la gente. Ya no solo puedes quejarte desde afuera. Ahora, si no te involucras, el discurso del PAN dirá que estás dejando que los malos sigan mandando. Y tienen razón. Morena, pues obviamente no se quedó callada. Luisa María Alcalde reaccionó con ironía al anuncio, diciendo que después de décadas de dedazos, ahora sí el PAN adopta el método que tanto criticó, las encuestas. Para la dirigencia morenista, lo que está haciendo Acción Nacional no es una revolución democrática, sino un intento tardío de copiarles el modelo que ellos llevan años usando para seleccionar candidaturas. Romero le respondió de frente: lo que Morena tiene no son encuestas, son acuerdos con guachicoleros. Y remató con la idea de que el PAN va a competir con Morena en los 300 distritos con candidaturas abiertas y ciudadanas. Aquí la pelea no es solo sobre los métodos internos, es sobre quién tiene autoridad moral para hablar de democracia interna y sobre quién carga la sombra de pactos con el crimen organizado. Morena se burla del giro del PAN, pero no responde a la acusación de pactos con delincuentes. Estamos viendo un duelo donde la ciudadanía tendrá que decidir a quién le cree. Rumbo al 2027, el PAN se vende como un partido que quiere llenarse de caras nuevas, sobre todo jóvenes, que no hayan pasado por Morena ni carguen escándalos personales. El mensaje es: si vienes del proyecto de la 4T o tienes antecedentes dudosos, aquí no hay espacio. Si vienes a construir desde fuera del sistema tradicional, aquí sí. Romero coloca el tema del crimen organizado como el mayor problema electoral del país y sostiene que cualquier reforma será inútil si se sigue permitiendo que los delincuentes
financien campañas, controlen territorios y definan candidaturas en otros partidos. En esa lógica, el PAN busca mostrarse como el primer partido que se toma en serio el blindaje contra el narco en sus procesos internos, mientras tacha a Morena de normalizar esos pactos bajo el discurso de la transformación. O sea, aquí hay un slogan implícito. Nosotros ponemos los filtros y ellos ponen una alfombra roja. Todo suena muy bien y el PAN podría colocarse no solo como oposición electoral, sino como alternativa ética frente a un oficialismo que describen como capturado por la corrupción. Yo veo que el contraste que el PAN quiere instalar es nítido y es válido. Candidaturas abiertas, filtros contra el crimen organizado, tecnología para revisar antecedentes, participación ciudadana real. Porque en la 4T lo que tenemos es concentración de poder, estructuras cerradas, pactos con guachicoleros, talamontes y redes delictivas, uso de encuestas. Morena lo que tiene es concentración de poder, estructuras cerradas, pactos con guachicoleros, talamontes y redes delictivas y uso de encuestas como simulación. Acción Nacional estaría apostando por limpiar la política, por construir procesos de selección transparentes y por retar a la ciudadanía a que sea protagonista y no espectadora. Morena, en cambio, sería el espacio donde la impunidad se protege desde adentro, los delincuentes se visten de candidatos y el crimen organizado gana influencia al amparo del Poder Federal. Hoy el PAN se presenta como la prueba viviente de que sí se puede hacer política de otra manera, con candidaturas abiertas al 100% y filtros para dejar fuera a cualquiera que tenga vínculos criminales, haciendo una invitación directa a la ciudadanía para que deje de ver la política como un espectáculo ajeno y le entre, se meta al escenario. Jorge Romero dice que es el inicio de un nuevo ciclo, uno donde la gente y no las cúpulas decida quién aparece en la boleta y donde el partido se plante frente a Morena sin alianzas, pero con legitimidad. Y la 4T responde con burlas, pero no despeja las acusaciones de pactos con guachicoleros, talamontes y estructuras criminales que han contaminado procesos electorales y gobiernos locales en estos años. Presumen encuestas, pero callan sobre el origen del dinero, el peso de narcoterritorios y la entrada de personajes cuestionados a sus candidaturas. Unos quieren limpiar la política con filtros y participación ciudadana. Y otros ni siquiera se atreven a reconocer cuánto la ha ensuciado el crimen organizado. Rumbo al 2027, la boleta no solo va a mostrar partidos, va a mostrar dos modelos. El que quiere depurarse bajo la mirada de la gente y el que sigue blindándose detrás del poder, aunque para lograrlo tenga que compartir la mesa con los delincuentes que juró combatir. Hoy vemos el mismo patrón que se repite en todas las orillas. Un gobierno que protege a Pemex y a Dos Bocas, aunque el mar esté negro. Un gobierno que se burla de la apertura opositora, pero no aclara sus propios pactos con el crimen. Y un gobierno que usa al SAT y a la digitalización para seleccionar quién puede seguir hablando con recursos y quién tiene que guardar silencio por asfixia económica. Primero te dicen que si quieres cambiar la política, entres a participar. Luego, cuando entras a vigilar, te cambian las reglas y te exigen que la misma institución que investigaste te firme una carta de buena conducta. Si no la consigues, cero posibilidad de recibir donativos deducibles y tu trabajo se vuelve inviable. Y mientras tanto, nos conducen hacia un país donde cada donativo, cada gasto, cada viaje y cada litro de gasolina queda registrado en un sistema que ellos controlan. No es casualidad, es un modelo en el que el gobierno decide quién puede vigilar, quién puede financiarse, quién puede moverse y quién debe quedarse quieto. Un modelo donde los megaproyectos se blindan, las organizaciones críticas se estrangulan y la ciudadanía se digitaliza, pero no se empodera. En el México que están construyendo, al mar lo quieren silencioso, a las ONGs dóciles y a los ciudadanos
perfectamente rastreados. La pregunta es si vamos a aceptar vivir en un país donde el poder se reserva el derecho de admisión a la verdad, al financiamiento y hasta la carretera. Amigos, les agradezco haber estado hoy con la Tía Política. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.